está pudiendo unir o lo que sea, me avisan, porque lo más probable es que esté en la sala de espera, que no me va a estar sonando porque para eso lo necesito ver desde el celular, que lo tengo acá al costado. Eso, bueno, un detalle, más que nada para que nadie se pierda la presentación. Después les pido disculpas por el cambio, pero bueno, si no era cancelar la clase. Obviamente que si alguno la quiere grabar no hay ningún problema. Yo por el dispositivo que estoy usando no la voy a poder grabar, pero bueno, obviamente, bueno, sé que son todos medianamente tecnológicos, lo más probable es que alguno lo pueda hacer. Eh, bueno, ahí si les parece comenzamos. Hace bastante que no hablamos. Eh, bueno, ahí empecé a compartirles la pantalla. Deberían estar viendo unidad 9, pobreza y desigualdad. ¿Me pueden confirmar, por favor? Yo puedo de mi celular, no, tranqui, ya está. Listo, ahí vi que se ve. Bueno, pero me pueden confirmar igual que me escuchan bien, se ve bien, así podemos comenzar con la clase. Sí, se escucha y se ve bien, Aus. Dale, perfecto. Si cualquier cosa, se mutean y me avisan. Igual lo que voy a hacer es, listo, te lo voy a dejar para poder ver si hay alguien que se está intentando unir y yo no lo puedo ver. Así que, bueno, en definitiva, en esta parte del curso, bueno, estuvieron viendo bastantes temas, estuvieron trabajando con lo que es el Homo economicus, bueno, también con el contrapuesto, que es el Homo reciprocans, estuvieron hablando un poco de lo que es evaluación de políticas públicas. eh, Nada, bueno, vienen trabajando también con instituciones. En esta parte de la unidad 9 trabajaron en la primera parte con lo que es pobreza. Al respecto, Lucas me pidió que veamos algunas cosas, medio a modo de repaso y algunas a modo de órdenes de magnitud, que ahí lo vamos a estar viendo. Más que nada, bueno, mostrarles un poco algunos datos de la EPH y demás. Nada muy sofisticado ni muy particular, pero bueno, que sí vienen al caso porque terminan siendo importantes. Eh, y después vamos a estar trabajando con la parte de desigualdad, que si bien me dijo Lucas, no vieron nada todavía, ¿no? Ni de Atkinson, Piketty, Sáez y ni el paper de Alvaredo. ¿Alguno me puede confirmar que es así? Por favor. Bueno, lo voy a suponer que sí, que no vieron nada de esos temas. Y bueno, continuamos entonces con eso. Así que, bueno, en la primera parte, como les dije, vamos a estar trabajando con lo que es pobreza, cómo se mide la pobreza en Argentina. De vuelta, más como usuarios de información, no vamos a estar profundizando demasiado al respecto. Lo que, bueno, sí me interesa que sepan un poco es de dónde salen los datos. Los datos salen de lo que es la encuesta permanente de hogares o la EPH, como la conocerán, sabrán que la nombran muchas veces de esa forma, que es la abreviación obviamente. Eh, y bueno, hay dos tipos de líneas de pobreza, bueno, una que es la línea de pobreza, mejor dicho, y la otra que es la línea de indigencia. Bueno, ¿cómo se mide esto? Básicamente lo que se hace es armar una canasta, que es la canasta básica total para la línea de pobreza, mientras que para la línea de indigencia se arma lo que es la canasta básica alimentaria. Bueno, las personas que ganan por debajo de esta línea que se puede trazar, bueno, o son pobres o son indigentes, mientras que están por encima, en términos de ingresos, no lo son. Y debemos de, bueno, dar algún indicio de qué nos referimos cuando hablamos con canasta básica alimentaria y que hablamos con canasta básica total. Bueno, cuando hablamos de canasta básica alimentaria, básicamente nos estamos refiriendo a un conjunto de alimentos que tienen que consumir las personas para subsistir y que, bueno, eso va a terminar determinando si vos tenés por lo menos el acceso monetario a ese tipo de bienes, o sea, ganás lo suficiente como para poder consumirlo, no vas a ser indigente, mientras que si ganas por debajo, sí lo vas a hacer. La diferencia entre el pobre e el indigente está en justamente esta canasta básica, si lo medimos a través de la canasta básica total o la canasta básica alimentaria. Los indigentes, o sea, la línea de indigencia se traza a través de la canasta básica alimentaria, que, bueno, como les mencionaba recién, nada más tiene alimentos, mientras que
canasta básica total también tiene otras cuestiones que están un poco más allá de lo alimenticio. Como pueden ver ahí, bueno, hay distintas categorías que están relacionadas con otras cuestiones como lo que es la vivienda, la salud, el, el mantenimiento de los servicios públicos, como puede ser electricidad, gas, todas cuestiones que son necesarias para la vida. Eh, por lo cual, bueno, va a estar determinado por esta canasta. Bueno, acá algunos datos de cómo se mide un poco. Bueno, si bien la pobreza se mide de forma semestral, en lo que tiene de característico es que bueno, también las canastas básicas alimentarias y la canasta básica total se presenta de forma mensual. Como pueden ver ahí tenemos un dato que es a abril del 2026, o sea, es un dato bastante reciente que generalmente sale al poco tiempo que sale la inflación, porque lo que permite hacer cuando tenemos el dato de inflación también es a actualizar los componentes de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, dado que son precios, o sea, en definitiva, bueno, precio por cantidad en realidad, un precio de ya sea un alimento, en la canasta básica alimentaria o en la canasta básica total de algún otro bien también que podemos tener ahí. Y después, bueno, obviamente tenemos la cantidad, como veíamos anteriormente, de cada elemento. Bueno, ahí lo que presenta el INDEC, te presenta muchos cuadros, pero dentro de los principales resultados presenta para distintos hogares, por ejemplo, un hogar de 3 integrantes, un hogar de 4 integrantes, que bueno, generalmente el que se toma como representativo, con el que más se suele comparar es un hogar de 4 integrantes, o lo que también llamamos en economía una familia tipo 2 adultos, 2 niños, por una cuestión de simplificación. Eh, Dado que bueno, tenemos que tener algo contra que comparar. Eso, bueno, por ese lado. Después, por otro lado, como les mencionaba, de forma semestral sí ya se presenta lo que son las mediciones de pobreza. Dado que para armar la canasta básica no necesitamos estos datos que vienen de las encuestas de hogares. Sin embargo, para poder armar las líneas o sea, para poder medir la pobreza y la indigencia, necesitamos poder decir algo sobre los ingresos de las personas. Por lo cual, vamos a tener que bueno, basarnos en lo que les mencionaba de la EPH, que justamente intenta recaudar dentro de todas las variables que mide, dado que da estadísticas para el mercado laboral, para la distribución del ingreso y bueno, en este caso también para medir la pobreza a través de los ingresos, bueno, nos dice algo de cuánto ganan las personas que están siendo encuestadas. Eh, Consulta. sí, Perdón, dijiste entonces que la pobreza y la indigencia se mide de manera semestral, pero ¿no habías dicho que de manera mensual cambian los valores de la canasta? sí, sí, cambia de ganar la canasta de forma mensual. Sin embargo, nosotros necesitamos alguna medida de ingresos. O sea, digo nosotros, pero yo nunca participé de nada de todo esto. El INDEC, mejor dicho, necesita para poder armar las. eh, para poder determinar cuánta gente está bajo la situación de pobreza o bajo la situación de indigencia, cuánto está ganando las personas. Ahí hay algunas medidas que son de mayor frecuencia, por ejemplo, el que hace análisis trimestral es González Rosada, que es de la ITELA, que, bueno, va trabajando justamente con estas actualizaciones de la canasta. El INDEC que hace una medición un poco más robusta, por decirlo de alguna forma, o sea, que o sea, que va actualizando también los datos de la EPH, bueno, lo hace de forma semestral. En general los datos de estas encuestas o son trimestrales o son, bueno, en este caso son semestrales. Eh, y también vienen con bastante rezago. Bueno, esto no sé si dice cuánto salió. Bueno, lo pueden buscar, pero a ver si lo puedo buscar rápido. EPH, pobreza, generalmente tienen bastante. Bueno, no me está cargando. Tiene un rezago de varios meses. Pero bueno, sí tenés la actualización de la canasta de forma mensual. O sea, es una cuestión de que necesitas también la variable ingreso para poder decir algo al respecto de la pobreza y de la indigencia. No sé si queda claro la. Sí, 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 queda clara la diferencia. Sí.
Nada, esto es una cuestión más metodológica, o sea, se las quería traer un poco para comentarles al respecto. Lo que sí me pide Lucas que les muestre un poco son los datos. Bueno, nosotros tenemos la medición de pobreza e indigencia, tanto en hogares como personas. Bueno, si quieren, si ven en el grafiquito este que presenta el INDEC a la izquierda, bueno, pueden ver que las personas en situación de pobreza rondan el 28,2%, mientras que los hogares el 21%, mientras que también tenemos personas en situación de indigencia. Bueno, cuando lo vemos en hogares, este número está en torno al 4,8% para el segundo semestre de 2025 y en situación de indigencia en torno al 6,3%. Estos son algunos datos de cuánto está hoy en día la pobreza y la indigencia. Lo que sí llama la atención y que es algo que me pidió que veamos Lucas es la diferencia que hay en términos etarios en las condiciones de pobreza. Y bueno, cuando lo vemos por grupos de edad, podemos ver que el- la pobreza, o sea, cuando vemos la proporción de niños pobres que hay, es mayor que la proporción que hay en adultos. Y bueno, algo que me pidió que les destaque es que, bueno, esto es una cuestión que es bastante particular de la Argentina. Obviamente hay otros países que también tienen pueden tener esta distribución de, de una mayor proporción de niños pobres, pero en general las tasas de pobreza a nivel rango etario, o sea, a nivel edad, no son tan distintas como las que se pueden observar acá. Bueno, si lo ven de niños de 0 a 14 años, para el segundo semestre el 41,3% son pobres, mientras que para de 15 a 29 años el 32,6% son pobres. Y bueno, podemos ver cómo va bajando ya para 30 a 64, o sea, 24,6%, y para 65 años y más, en torno al 9,7%. Bueno, como les mencionaba, esa diferencia que se observa es bastante particular de la Argentina, si bien, bueno, probablemente haya algún país que tenga una distribución similar, no es la norma en general de esto. Nada, esto un poco que me pidió Lucas que viéramos algunos datos. No sé si hay alguna duda o algo que alguno quiera preguntar, acotar al respecto. Si no, ya vamos a pasar a la parte de desigualdad de la clase. Perdón, ¿y la norma, entre comillas, sería que esté más distribuido eso? ¿O Claro, que no haya tanta diferencia, o sea, no tenerlo tan concentrado en algún rango etario. No ver esa, perdón, que me escribieron justo del laburo, no, o sea, que si la pobreza está en torno al 28,2%, que los rangos etarios, o sea, puedes tener alguna diferencia obviamente con el total de la población, pero que esté en el 30 y pico eh, o en el 20 y pico, pero cerca de ese valor de la población. No que tengas tanta diferencia, que por ejemplo casi de 0 a 14 años en proporción te doble a la cantidad o sea, la proporción que tienen de los adultos de entre 30 y 64 años. O sea, uno está en torno al 41,3%, mientras que de 30 a 64 está en el 24,6%. Es casi el doble. Bueno, hay que calcularlo bien para sacar bien la diferencia. Esas diferencias, por lo general, así tan grandes, no se observan en el resto de los países como regularidad. Eh, Algo que también me mencionó Lucas es que, bueno, o sea, que quería que les mencione, mejor dicho, de estos datos, es que hay alguna teoría que también puede argumentar que en definitiva, bueno, las personas más grandes, estas que están entre 30 y 64 o los que tienen 65 más, pueden tener alguna relación con estas personas que son niños. Y bueno, eso podría generar algún tipo de transferencia, por ejemplo, de abuelos a padres para que llegue también de alguna forma a los niños. Pero bueno, en las cuestiones estadísticas, a pesar de ese argumento que alguno podría hacer, se observa esta diferencia que no es tan normal en otros países. No sé si respondí bien tu pregunta o no sé si quedó claro el punto. sí, sí, quedó claro. Gracias. Eh,
Y bueno, ahora sí ya pasamos un poco a la parte de desigualdad. eh, y acá hay dos papers que me interesa, que nos interesa que lean, más allá de todos los que están en la bibliografía, o sea, todos los que están como obligatorios los tienen que leer siempre. Pero bueno, para poder ilustrar por lo menos en la clase, hay dos que me resultan interesantes y que también charlamos con Lucas para que les traiga. En primer lugar, bueno, ¿por qué estudiamos la desigualdad en el desarrollo económico? Cuando les dijimos, hablamos de la definición de desarrollo económico, eh, hablamos un poco de que, bueno, nos importa el nivel de ingresos que tenga una sociedad, pero también nos va a terminar interesando cómo están distribuidas. No solamente es que para que haya desarrollo económico la torta tiene que ser grande, o sea, tiene que haber una cantidad de ingresos suficientemente importantes, sino que también, bueno, tiene que haber cierta distribución, o sea, no puede ser que una sola persona tenga todo y el resto no tenga nada, para que estemos hablando de desarrollo económico. Eso, bueno, en la cuestión más de por qué también lo traemos en el curso, pero yo les traigo un recopilado de los papers, pero además, bueno, les puse dentro de la presentación para que después miren, porque es muy interesante, una clase que dio uno de los autores de uno de los papers, que es el de Piketty, Atkinson, Piketty y Sáez, justamente lo da este Sáez, para la Universidad de Berkeley. Y lo que él comienza hablando un poco es por qué nos importa la desigualdad. Eh, y no se va a esta cuestión tanto del desarrollo económico que yo les hablo, es una cuestión un poco más simple que me pareció que está bueno, bueno levantarlo y traerlo también como comentario. Lo que el autor argumenta es que importa porque las personas no miden su bienestar en términos absolutos, o sea, en términos de lo que ellos pueden consumir nada más, sino que también en algún momento miran para el otro lado y básicamente lo que dicen es, bueno, estoy viendo cómo vivo yo, pero también miro cómo vive mi vecino, miro cómo vive mi amigo, miro cómo vive, no sé, mi compañero de trabajo, lo que sea, y termino haciendo algún tipo de comparación. Entonces las personas, según él, en parte terminan evaluando su bienestar económico en relación con otras personas. Por eso, esta es una de las motivaciones también para poder estudiar la desigualdad, más allá de que en el curso de desarrollo económico nos interesa, porque justamente eh, es parte de la definición del desarrollo económico que vimos en las primeras clases. Y bueno, uno cuando piensa en desigualdad tiene que pensar en función de qué la va a estudiar. Nosotros vamos a estar generalmente hablando de desigualdad en el nivel de ingresos, porque bueno, los ingresos son un flujo, terminan siendo general más medibles y tenemos mejores datos para hablar de desigualdad en el ingreso. Eh, Sin embargo, también podemos hablar de desigualdad en el nivel de riqueza, o sea, del stock, no del flujo, no de lo que ingresa mes a mes, sino en lo que la gente tiene, que lo puede haber heredado, lo puede tener por años de trabajo, por la razón que fuere. Eh, eh, Probablemente si estuviésemos siempre hablando de distribución de la riqueza, estaríamos hablando un poco de factores más estructurales. Sin embargo, bueno, contamos con menores datos para hablar de eso. Y no sé si recuerdan también, en la primera unidad nosotros le trajimos un paper que era dentro de estas definiciones del desarrollo económico, que bueno, también hablaba un poco de la desigualdad en el consumo. Yo no les di esa clase, pero me acuerdo que si no lo dijeron Santi o Lucas, también lo teníamos en uno de los videos grabados. Eh, y bueno, esta desigualdad en el consumo por lo general está un poco asociada un poco más a una mirada un poco más clásica, como es la mirada utilitarista, que era justamente de la que trabajaba este paper que se vio en la unidad 1. Ahí, bueno, como les mencioné, por lo generalmente vamos a estar hablando de desigualdad en los ingresos. Y para esto vamos a hablar del paper de Atkinson, Piketty y Sáez, que básicamente lo que hacen es estudiarlo en el largo plazo, en un plazo de aproximadamente 100 años. Si no me equivoco, toman desde 1913 y analizan 22 países. Ahí lo que van a terminar haciendo ellos es trabajar
Cuando nosotros hablamos de desigualdad, por lo general, creo que todos pensaríamos en el coeficiente de Gini, por ejemplo. Sin embargo, hay un problema con eso, que es que las encuestas de hogares, estas tipo la EPH que yo les mencionaba anteriormente, se popularizan en los años 70 aproximadamente, por lo cual si queremos ver una serie larga de tiempo, no vamos a poder estar trabajando con la encuesta permanente, con las encuestas permanentes de hogares para hacer comparaciones a través del tiempo en una serie larga y muchas veces tampoco a través de distintos países. Entonces ellos van a trabajar con otra medición de ingresos que viene de registros impositivos, que básicamente son una especie de declaración jurada, lo que sería en Argentina. Y van a trabajar dentro de estas personas para las que tienen data, con los que más tienen, con el top 1%, el top 5%, el top 10%, ya lo vamos a ver en los gráficos. El tema es que, bueno, centrarse en esta parte de la distribución no nos va a poder decir cosas dentro de otras partes de la distribución. Vamos a estar pudiendo hablar de cómo va evolucionando, por ejemplo, el share de los que más ganan, o sea, del 1% que más gana o del 5% que más gana a través del tiempo. Pero no podemos poder decir nada sobre el 20% que menos gana o así sucesivamente. Bueno, eso como una de las cuestiones que no va a poder cubrir este paper. Sin embargo, yo a veces capaz que arranco un poco con la crítica o poniendo el límite a la parte metodológica, pero no es porque esté mal, sino porque a mí me interesa que entiendan también los límites que tiene lo que nos están diciendo los autores. Sin embargo, es un esfuerzo que está altamente valorado en la academia y que es excelente. Tener una serie larga, comparable, en este caso, como vamos a ver, del share que tienen los que el 1%, el 5%, el 10% que más gana del total de ingresos de los distintos países. Hay, bueno, algunas cuestiones más que ellos mismos mencionan como posibles problemas, es que hay distinta definición de ingreso o también de unidades de análisis entre los distintos países. O sea, lo que está grabado en un país probablemente puede ser que no esté grabado en otro. Después mencionan también que la serie puede tener problemas de reformas tributarias, lo cual puede afectar también la comparabilidad temporal. Y otro problema que tiene la serie, que quizás es el que mencionan como uno de los más preocupantes o los que más podría afectar, es la evasión fiscal. ¿Y por qué importa esto? Bueno, porque si vos tenés una tendencia a la subdeclaración o tenés mecanismos que te permitan, por ejemplo, realizar reducciones o cosas que permiten que no todo lo que vos recibís como flujo se termine grabando, bueno, también la serie puede verse afectada. Sin embargo, ellos intentan de argumentar, porque son académicos, de por qué la serie que ellos van a presentar tiene, puede, si bien puede verse afectado por esto, bueno, hay razones para pensar que el verse afectado por esto es algo menor. También hay que distinguir en economía lo que es ideal de lo que es posible. Obviamente uno querría tener las mejores estadísticas del mundo, que creo que los países han ido intentando mejorar sus estadísticas a través del tiempo, pero bueno, cuando nos vamos también 100 años atrás, intentamos reconstruir una serie de datos, bueno, las limitaciones son un poco mayores. Por lo cual, me parece que es importante también destacar eso. O sea, algunas veces uno hace lo que es ideal y otras veces uno trabaja dentro de lo que se puede. Esto como una cuestión más que nada de comentario. Ya algo esto les adelanté de por qué no usan encuestas de hogares. Bueno, está esta cuestión de que se popularizan en los años 70. Además está la cuestión de que, bueno, ellos dicen, también tenés problemas de subdeclaración, también tenés problemas de muestreo. No necesariamente las encuestas cubren todo lo que tendrían que cumplir. Y bueno, justamente esto de trabajar con registros fiscales nos permite tener unas series con datos anteriores a los de las encuestas de hogares bueno, como les mencionaba, se difundieron o se popularizaron en la mayoría de los países en los años 70. Bueno, acá alguna cuestión de lo que empiezan hablando los autores. Ellos empiezan hablando de la economía de Estados Unidos y cómo va evolucionando el share que tienen el top 10% que mayor ingreso tiene, o sea, el decil que mayor ingreso tiene. Y como pueden ver, esta va evolucionando en forma de U, con una mayor concentración del ingreso por este top 10%,
entre los años, bueno, hasta la Segunda Guerra Mundial. Ellos dicen, bueno, hablan en realidad de las guerras mundiales y también, bueno, un poco cómo se va afectada la economía con la Gran Depresión. Sin embargo, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, este share se va estabilizando para luego presentar una suba a partir de fines de los años 70. Ahora vamos a ver qué está pasando y qué argumentan un poco los autores, pero ellos van a estar trabajando, van a estar hablando un poco más de regularidad, o sea, de lo que encuentran ellos empíricamente, de lo que se observa en los distintos gráficos. Van a intentar dar algunas explicaciones, algunas que van a convencerles un poco más, un poco menos. Ahora vamos a ir con la que más les convenció. Pero antes sigamos viendo qué es lo que ocurre con esta forma de U. Bueno, si nosotros vemos en el último tiempo una suba en la concentración del ingreso de este top 10%, ellos dicen, bueno, veamos qué ocurre dentro de este top 10% para ver qué va ocurriendo con el top 1% y el top 5, así sucesivamente. Entonces lo que arman es armar, bueno, descomponer esa serie y armar el top 1%, después el top 5% excluyendo al top 1% y el top 10% excluyendo el top 5%, para poder ver qué está ocurriendo dentro de esta distribución. Y bueno, sí, podemos ver que a partir de la Segunda Guerra Mundial, eh, o sea, que ahí baja la concentración de estos tops. eh, bueno, como si bien hay una tendencia al alza a partir de fines de los 70 sobre todo, la mayor suba, esa suba que nosotros veíamos en el gráfico anterior, se explica por el aumento de la concentración del top 1%. Bueno, y lo que dicen es del gráfico anterior que nosotros observamos que hubo una suba de 17 puntos porcentuales, tomando de fines de los 70 hasta el último dato que ellos presentan. Bueno, unos 14 puntos se explican por la suba de la acumulación del ingreso, o sea, del share que ganan el top 1% que más ingreso tiene en Estados Unidos. Por lo cual casi toda la suba viene estando explicada por esta situación. Sin embargo, lo que mencionan y lo que presentan para Estados Unidos es que hay una diferencia en la composición de este share del top 0,1% de arma en este caso, o sea, el 0,1% de mayores ingresos. Y bueno, y ahí lo que notan es que antes de que se produjera esa baja con la Segunda Guerra Mundial, bueno, había una mayor participación de lo que eran los retornos al capital. Sin embargo, en este último tiempo, y a fines de los 70, lo que pasa a explicar un poco este fenómeno de suba es, bueno, una mayor participación de los salarios. O sea, dentro de los que mayores ingresos tienen, bueno, empiezan a tener un componente más fuerte, gente que percibe un salario. Obviamente no es gente que tiene un salario extremadamente alto, o sea, un salario bastante alto, pero bueno, básicamente esto van a tomar como uno de los argumentos que explican esta forma de U en Estados Unidos y también en algunos otros países que van a estar analizando. Ellos lo que van a estar pensando es, bueno, en primer lugar, ¿cómo evoluciona el resto de los países? ¿Evoluciona como en Estados Unidos? ¿Todos hacen una U en la concentración del ingreso o no hacen una forma de U? Bueno, algo que les mencioné de la caída en la concentración con la Segunda Guerra Mundial, básicamente ellos dan uno de los argumentos que dan es que básicamente bueno, una guerra puede provocar destrucción de riqueza y bueno, también así deteriorar justamente la posibilidad de acumular ingresos por parte de las personas que mayores ingresos tienen en la sociedad. Así que básicamente se lo atribuyen a la guerra, ese fenómeno. Y esto lo van a ver como una regularidad, que las guerras afectaron a la mayoría de los países. Obviamente van a encontrar un efecto menor en los países que se han mantenido neutrales o que estaban lejos de la situación de guerra y que no participaron. Sin embargo, bueno, se observa esa tendencia a nivel mundial. Y acá lo que van a estar viendo es que hay distintas formas que hace la concentración del ingreso en el top 1% el top 1% para distintos países.
Y ahí lo que van a estar hablando es, bueno, por ejemplo, hay algunos que hacen una forma de U, que básicamente lo van a estar relacionando con los English speaking, para que ocultar esto, eh, con los países de habla inglesa. eh, que, bueno, muestran en esta forma de U. Y bueno, de lo que hablan los autores es, bueno, de esta mayor concentración del ingreso laboral dentro de las personas que tienen un mayor nivel de ingreso, como una de las posibles explicaciones eh, bueno, que ellos encuentran. Antes lo habían analizado para Estados Unidos, no hacen eh, este mismo análisis desde componer y demás, pero bueno, lo presentan como uno de los argumentos. Y ahí, bueno, se tiene que preguntar, que yo ya se los adelanté, en realidad si la U es un fenómeno universal, como lo que se observa en estos países de habla inglesa. Y bueno, van a decir que no, que hay otros que básicamente tienen una forma de L, como es el caso de Japón, Francia, Alemania, etcétera, los que pueden ver acá en el gráfico. Y bueno, algunas de las diferencias se pueden explicar por esto de los ingresos laborales que yo les mencionaba anteriormente. Pero además ellos, bueno, mencionan también la posibilidad de que el sistema impositivo tenga algo que ver, porque básicamente ellos están tomando también datos de registros impositivos, los cuales los registros impositivos se van a ver también afectados por las decisiones impositivas que se tomen a nivel país, ya sea porque pueden generar tendencias a la subdeclaración de ingresos o no, o fomentar que la gente, si, si el sistema está bien armado, a que la gente no evada impuestos o no busque artilugios contables para evitar pagar impuestos. Eh, y yo antes también les mencioné que me interesaba que vieran un video. Bueno, acá les dejo el link para esto, se los paso hoy a la tarde cuando llego a casa, así ya se los puedo subir. Eh, que está bueno, habla un poco de todo esto que estamos hablando nosotros ahora, con la diferencia de que, bueno, esta persona participó en la escritura del paper y hace una discusión un poco más extensa de política pública, por lo cual está bueno que ustedes lo puedan ver. Eh, Después hablan de algunos países en particular, como es el caso de Japón, que bueno, básicamente lo que dicen es se vio particularmente afectado por la Segunda Guerra Mundial, y bueno, eso explica por qué también esa forma de L más pronunciada que en otros países. Perdón, creo que alguien se había desmuteado, no sé si querían preguntar algo. Bueno, nada, si quieren preguntar, me interrumpen directamente. Capaz que fue que alguno que se desmuteó sin querer y nada más. Eh, Yo puedo hacer una pregunta. sí, 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 obvio. Yo leí parte del paper y algo que no, o sea, entendí que en tiempo de guerra bajó abruptamente la concentración del top 1%, top 10%, por lo que se destruyó capital. Eh, Perdón, se te pero, corta un poco. ¿se Sí, escucha? sí, ahí se te escucha bien. No, que yo leí parte del paper y vi que eso, que en la Segunda Guerra el- la concentración del top 1, top 10% bajó bastante porque su ingreso era ingreso por capital, o la mayoría de su ingreso, y el capital como que se destruyó, eso es lo que entendí yo. Pero no Sí, me quedó del todo claro, sí, eso está exacto. perfecto. Eso es lo que me refería con la destrucción de riqueza que habíamos visto en este punto de acá. O Sí, sea, sí, lo que no me quedó del 100% claro, el paper tampoco, es cómo, o sea, que se destruyó capital, se destruyó el capital físico, o es que por una cuestión de que los países que estaban en guerra se congelaron parte de lo que podían percibir en activos financieros, porque en todo es como que es muy abrupta la caída. Entonces como que me sí, cuesta ver bien cómo fue el canal, digamos. no lo aclaran bien. Yo entiendo Sí, que es tanto destrucción física como también, bueno, obviamente que la economía mundial esté en guerra no afecta a todos los países. Por eso, viste, ellos mencionan, no sé si recordás, que bueno, que obviamente las caídas se ven más pronunciadas por lo general en los países que participaron dentro de la guerra, mientras que se ve de una menor forma en países que, por ejemplo, no habían participado de la guerra. Pero entiendo que sí que los mecanismos son, o sea, no lo dejan bien en claro en el paper. El paper tiene muchas virtudes, como les mencionaba. Para mí tiene algunas falencias que en algunos puntos no termina de explicar algunos conceptos. Pero sí, entiendo que viene tanto por destrucción de capital físico como también, bueno, por cómo afectó a los mercados financieros y demás. En una guerra mundial es muy difícil que alguien se salve en el sentido
que no se ve afectado de ninguna forma. No sé si Sí, 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 sea, me resuelve esta duda. Igual creo que es eso, creo que no explican tampoco ellos bien la idea del mecanismo detrás, como que no, viste que además con eso. como que después para hablar de qué es lo que pasó entre los 70 y después en los 2000 hasta lo que tienen datos, como para explicar esto de la forma de U y todo eso, como que le dan bastante vuelta también. Sí, sí. Se ponen a discutir que el modelo de acá, que el de allá, y bueno, te hablan de esta mayor participación del ingreso laboral, por ejemplo, en la introducción, y después como que le dan un poco de vuelta. Eh, es para mí un tema que no sé por qué no lo pudieron capaz que plasmar de una forma más acotada, pero sí, es como decís vos, o sea, en definitiva se ha afectado por esta cuestión de la destrucción del capital, o sea, de la riqueza hablan ellos en sí, pero bueno, uno entiende que está relacionado con el capital también, por cómo estaban distribuidos eh, la acumulación del ingreso de los que más, o sea, el share que tienen las personas más ingresos de qué provenía, y bueno, viene por ese lado claramente. Claro, bueno, gracias. No, de nada. Y bueno, ahí, bueno, con lo que les mencionaba recién, bueno, que por ejemplo Japón se vio bastante afectado por la Segunda Guerra Mundial y también una caída fuerte en el share de las personas de este top 1% que mayor ingreso tiene. Y bueno, después dicen, hay algunos países que tienen una evolución intermedia con forma de U barra L, eh, los cuales, bueno, están en el medio de la evolución de lo que era la forma esta de L que se observaba y la forma de U que veíamos anteriormente en estos países de la inglesa, como lo llaman ellos. Acá dentro eh, de este grupo ponen los países nórdicos y bueno, también una parte de Europa. Pero bueno, como siempre nos interesa a nosotros también hablar un poco más de lo que ocurre en Argentina, vamos a pasar a ver también un paper que es bastante importante y que bueno, tiene una metodología parecida en algunos aspectos a la de Atkinson, Piketty y Sáenz. En particular, lo que van a estar analizando los autores, estos Alvaredo, Cruces, Gasparini, en su paper Short Episodic, perdón, no me acordaba, bueno, un episodio, básicamente va a estar hablando de la distribución del ingreso en Argentina eh, desde 1932 hasta 2007. Y lo que van a primero hacer es dividir en dos periodos, uno que es 1932-1970, eh, en la cual se van a basar para hacer las comparaciones y para hablar también de este fenómeno a través de registros impositivos, mientras que para el 1970-2007 ya sí van a estar trabajando con los datos de la encuesta permanente de hogares que les mencionaba anteriormente. Como les dije, bueno, en general se difundieron, se hicieron, la mayoría de los países adoptó este mecanismo de encuesta permanente de hogares, o mejor dicho, encuestas de hogares, a partir de 1970. Bueno, en Argentina también fue este el caso, por lo cual tenemos datos de la EPH para hablar de distribución del ingreso desde ese periodo. Obviamente en el medio hemos tenido bueno, distintas cuestiones, eh, pero bueno, no vienen al caso las distintas cuestiones metodológicas que han pasado. Lo que sí mencionan los autores, si bien este gráfico es bastante parecido al de Atkinson, Piketty y Sáez, podemos ver que bueno, el share del top 1%, o sea, la evolución del share, eh, es un poco distinta a la que, por ejemplo, tuvieron otros países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, etc. Si nosotros vemos Argentina, en este periodo de guerras se ha visto favorecido, mientras que el resto de los países, bueno, en el resto de los países se veía esta destrucción del capital y la riqueza que explicaban la baja en el share que tenían el top 1%. Sin embargo, la Argentina, como vamos a ver, se favoreció, por ejemplo, de dos cuestiones en el periodo 1932-1945. Uno es la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, lo que favoreció al sector exportador,
Y además, anteriormente, el Pacto Roca-Rusiman también favorecía a los tenedores de tierra, básicamente, porque, bueno, también favorecía al sector exportador. Básicamente lo que hacía el Pacto Roca-Rusiman, creo que, bueno, la mayoría lo debe saber, pero aseguraba una cuota de exportación de carnes argentinas. Eh, Después, en el periodo 1946-1955, se ve esta baja justamente en o sea, en el share que tiene este 1%, que mayor ingreso tiene respecto del ingreso total. Y ahí hay distintas explicaciones. Bueno, primero está relacionado con el peronismo. Básicamente, bueno, las políticas de industrialización y también de redistribución del ingreso. Ahí no sé si recuerdan de historia que se crea el IAPI, que básicamente lo que hacía era monopolizar las exportaciones, pero bueno, al mismo tiempo lo que permitía era que el Estado capturara parte de la renta agropecuaria, eso, y lo utilizaban también para redistribuir en el resto de la sociedad. También, bueno, se da el fenómeno de que, en definitiva, esto ya es un poco más internacional, se populariza lo que es el estado de bienestar. Bueno, en particular en el periodo peronista hubo políticas de salario mínimo, fortalecimiento sindical y también eh, políticas de crédito subsidiado, etcétera. Todo lo que han estudiado sobre el periodo. Y por otro lado, lo que se ha tenido también es una suba de impuestos. Bueno, esto, como les mencionaba, afecta justamente y hace que caiga el share justamente del top 1%, que veíamos anteriormente que había subido con el Pacto Roca-Runciman, o sea, favorecido en realidad por el Pacto Roca-Runciman y la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial en el periodo anterior, en el cual había un aumento de la desigualdad. En este caso hay una reducción de la concentración del ingreso. Y después, ya en el periodo, del periodo 1956-1970, en el cual hablan del fenómeno stop and go, que lo habrán estudiado en la carrera, que es básicamente un conjunto de expansiones y contracciones en las cuales hay una puja entre el agro y el sector industrial, bueno, generando también así distintas políticas que van desde una parte hacia la otra. Eh, y bueno, también lo que mencionan es que hubo algunas bueno, políticas de industrialización por sustitución de importaciones, proteccionismo, y bueno, periodos también con tipo de cambio fijo para intentar, bueno, así favorecer al, a los sectores más trabajadores. Eh, y lo que Perdón, justo me acordaba que había un paper de Rapetti, ¿no? Lo traigo como para mencionarlo nada más, de que habla un poco de esto de los tipos de cambio, y te habla un poco del tipo de cambio social de equilibrio y tipo de cambio macroeconómico de equilibrio. Bueno, como que la discusión económica en parte es medio de este estilo, en el sentido de que está esta visión quizás más estructuralista de industrialización, sustitución de importaciones, y también, bueno, esto termina generando también eh, los distintos fenómenos de stop and go que bueno, afectan al periodo. Sin embargo, probablemente una de las partes más ricas del paper es cuando analizan la evolución del Gini y la evolución del PBI per cápita en los periodos, ya sí, de 1974 hasta el 2007, creo que, bueno, 2006, perdón, lo puso ahí en azul y no lo vi. Eh, y van a estar analizando cómo evolucionan estas dos variables, pero también van a estar analizando cómo evolucionan distintas cuestiones. La situación macroeconómica, la apertura comercial, bueno, el cambio tecnológico, las instituciones laborales, la protección social, y bueno, y cómo esto termina afectando la desigualdad. Y esto lo van a medir a través del índice de Gini, básicamente de la evolución, pues se darán cuenta que esto lo están llevando a índice porque no, eh, para intentar demostrar la evolución y no ponerlo de 0 a 1 como va tradicionalmente el índice, o de 0 a 100.
Les aclaro eso porque a mí me ha llamado la atención cuando lo vi, que no estuviese, o sea, como que no me daba dentro de los rangos que debía tener, pero bueno, es justamente porque lo presentaron de esta forma, para presentarlo de forma evolutiva. Eh, y ahí bueno, un comentario que no les hice, pero a veces yo asumo que algunas cosas que las vieron en cuentas nacionales o en otras materias. Bueno, el Gini es un índice que justamente un indicador que intenta decir qué tanta igualdad o tanta desigualdad en el ingreso hay en una sociedad. Bueno, mientras más alto el Gini, más alta la desigualdad, y es un indicador que va entre 0 y 1, para que lo tengan en cuenta. Más que nada, ya cómo se construye el Gini y todo eso, bueno, si alguno no cursó cuentas nacionales, cuando lo curse lo va a ver. La realidad es que índices de Gini no van a armar en la vida. Lo que importa por lo general es que uno se quede con las instituciones y cómo leerlo. Bueno, si el Gini es más cercano a 1, hay mayor desigualdad bueno, a medida que va evolucionando para arriba, básicamente tienes un aumento en la desigualdad, mientras que, bueno, si es más cercano a 0, es más cercano a la perfecta igualdad. Ahí como les mencioné, van a analizar distintos periodos, subperiodos dentro de este periodo grande. Uno es el régimen militar, otro el de los 80, el de la hiperinflación, los 90. Bueno, ahora después sigue la crisis del 2001, periodo, bueno, un poco anterior a la crisis y también de poscrisis. Y van a notar que hay algunos factores que afectan en particular a, a cada, a cada periodo. Bueno, como les mencioné, bueno, hay distintos periodos. En el periodo militar se ve un ingreso en la desigualdad, pueden irlo siguiendo con la mirada, también viendo cómo evolucionan las variables. En el periodo de los 80 se mantiene estable. En la hiperinflación primero sube cuando, bueno, justamente un aumento inflacionario por lo general afecta también la distribución, sobre todo cuando estamos hablando de una hiperinflación. Ese va a ser uno de los factores que ellos van a destacar dentro del periodo, eh, bueno, se ha afectado por la inestabilidad macroeconómica. Eh, Después el periodo de los 90, el cual hay un aumento en la desigualdad, y ahí van a estar hablando un poco de la importancia de las primas por educación, de cómo, si bien hubo una mayor oferta de gente calificada, por otro lado también hubo una mayor demanda del sector calificado, en parte por un cambio en el esquema productivo, en el cual se pasó también a una economía que era un poco más intensiva en servicios que requerían gente calificada, por lo cual, bueno, si tenés una demanda que crece más rápido que la oferta de personas calificadas, tiene sentido que la prima salarial por educación también se incremente. Eso lo mencionan como uno de los factores que podría haber afectado en los 90 a este incremento en la desigualdad. Otro factor que también mencionan es el de la apertura comercial, que bueno, también lo mencionan como uno de los casos o uno de los efectos que podría haber tenido, sobre todo en el régimen militar, en este que tenemos primero, que también podría haberse visto afectado por una mayor liberalización de la economía. Sin embargo, en los 90, a diferencia, por ejemplo, de la hiperinflación, se caracterizó por una situación macro más estable. O sea, sí, bueno, no, creo que la mayoría no vivió ese periodo. Yo, la verdad que lo viví de bebé porque soy del 98. Eh, pero bueno, lo han estudiado, saben que estaba el 1,1, que la inflación era baja, y que bueno, justamente bueno, la situación macroeconómica en el sentido de estabilidad podía ayudar. Sin embargo, bueno, estos dos factores que les mencioné eh, de una mayor apertura comercial y también de estas primas por educación afectaron durante este periodo de los 90. Bueno, ya con el periodo de crisis y post-crisis también la situación macro tiene algo que ver.
bueno, la crisis del 2001 macroeconómicamente saben que fue un desafío para el país, lo cual también terminó afectando la salida de la convertibilidad a un aumento en la desigualdad. Eh, Sin embargo, en el periodo posterior, bueno, esto se revierte con bueno, crecimiento y una caída de, de la desigualdad. Ahí recordemos que estamos tomando hasta el periodo 2006. Bueno, si extendiéramos esto un poco más, no es que el periodo post-crisis fue un periodo glorioso. Recordemos que, bueno, hemos tenido bastantes dificultades en el último tiempo. Pero no me quiero meter tampoco nada en temas de coyuntura ni demás. La idea bueno, del curso es analizar un poco más el largo plazo. Así que, nada, pero para que tengan en cuenta, o sea, no estoy intentando hacer ningún juicio normativo ni nada, sino nada más descriptivo del periodo que lo mismo los autores presentan. Eh, bueno, como les mencioné, en los 90 se ve estos mayores, o este aumento en los retornos de la educación. Como les mencionaba, por el lado de la oferta, nosotros, bueno, mejor dicho, los autores mencionan, pero nosotros también podríamos observar a través de los datos que aumentó la oferta, pero por otro lado la demanda de personal calificado creció más. Bueno, esto incrementó la diferencia salarial y también está este cambio sectorial que les mencionaba anteriormente. En cuanto a cómo la macroeconomía puede afectar también a la distribución, bueno, no en todos los periodos se observa algo tan claro. Si nosotros vemos en los 90, por ejemplo, el crecimiento del PBI fue bastante relevante. Sin embargo, la desigualdad crece. Eh, los autores no observan justamente una relación uno a uno, pero bueno, sí se ve un poco más el efecto de la macroeconomía en los periodos de bueno, crisis post-crisis, con cómo se ha afectado, bueno, en el caso de la hiperinflación, no solamente por la parte de la hiper, sino también por cómo se evoluciona el PIB per cápita. Eh, y en el caso de la crisis, no solamente por la inestabilidad económica bueno, que generó, sino también bueno, con la caída del PBI per cápita. Y otro de los factores que también les mencioné, que ellos mencionan, es de la liberalización del comercio, bueno, yo lo mandé más como liberalización en general, pero bueno, ellos también hablan de avance tecnológico, incorporación del capital. Bueno, esto también explico parte en los 90 de cómo favoreció a los trabajadores más calificados, dado que bueno, muchas veces una innovación tecnológica puede ser absorbida con mayor facilidad por la gente que tiene los conocimientos o las herramientas para poder aprender a usarla. Algo que no les mencioné, que sí es importante, también encuentran una relación entre lo que es la desigualdad y las instituciones laborales. Bueno, en general cuando las instituciones laborales han sido fuertes, o la desigualdad o ha caído o se ha mantenido estable, mientras que cuando han sido débiles por lo general ha crecido. Acá no recuerdo si mencionan en particular, porque decir débil, fuerte, pues, tiene algo también de juicio. Me parece que no tomaron algún parámetro así, ¿cómo decir? Eh, no es que lo parametrizaron y dijeron a partir de tanto es débil, a partir de tanto es fuerte. Tampoco lo matizaron como para poder decir, bueno, tenés débil fuerte, no tenés semidébil o menos fuerte. Es una cosa como para poder decir algo quizás un poco más, no, poder decir algo un poco más descriptivo que tenga algún tipo de argumento por el lado de poder determinar los parámetros, o sea, alguna parametrización para poder determinar si es débil, fuerte o no. Bueno, justamente una mayor gama de posibilidades como para poder establecer una relación con la desigualdad. Recordemos que nosotros en la mayor parte del curso vimos que hay distintos métodos econométricos que pueden utilizarse y demás que sirven para intentar explicar causalidad. Acá nos estamos quedando en una parte un poco más descriptiva de correlación también.
perdón, que justo vi que me había llegado solicitud para que ingresara alguien. Eh, pero bueno, en general estos dos papers trabajan de una forma más descriptiva sobre la desigualdad, tanto el de Atkinson, Piketty y Sáenz, si bien tienen algunos apartados que son un poco más densos metodológicamente, no hacen tampoco una locura, como hemos visto en otras partes del curso, y que bueno, no sé, por lo menos a mí me llama un poco más la atención la parte metodológica. Y también hablan bueno, de los programas de reducción de pobreza y básicamente eh, nada, también esto que tuvo una mayor popularización, como son los programas de jefes y jefas de hogar desocupado en el periodo de la crisis y de post-crisis también, que se ha mantenido un poco en el tiempo. Bueno, esto también lo mencionan, perdón, voy a traer el primer gráfico, esto también lo mencionan como uno de los factores que podría haber explicado eh, una caída en la desigualdad, bueno, no en el crecimiento, en la desigualdad en el periodo de crisis, pero sí después la caída posterior. Y con esto, bueno, prácticamente terminamos lo que es el paper, o sea, la idea era cubrir un poco lo que dicen los autores. Me interesa que sepan, bueno, que en la EPH, o sea, en el INDEC, mejor dicho, saca distintos informes, como les mencioné antes, el de pobreza, que es semestral, bueno, también de forma trimestral presentan lo que es el coeficiente de Gini, y van presentando la evolución del mismo. Y bueno, presentan algunos datos más también sobre cómo es la distribución del ingreso. Eso está bueno que lo miren también, en parte me parece que está bueno familiarizarse un poco con los datos. Quizás el de pobreza tiene un poco más de cosas para ver, pero bueno, no deja de ser interesante. Por ejemplo, presentan medidas, además del coeficiente de Gini, también como cuál es la relación, o sea, la brecha del ingreso per cápita familiar entre el primer decil y el último decil, o sea, entre deciles, el decil más rico y el decil que menos, perdón, perdón, no el más rico, sino el que menos, el decil que más gana y el que menores ingresos tiene. Porque recordemos que bueno, esto va a estar midiendo niveles de ingresos, o sea, va a estar midiendo el flujo y no la riqueza. Bueno, como les mencioné, las EPH no, o sea, perdón, las encuestas de hogares, y en particular la EPH argentina, no es perfecta y no son perfectas en general. Bueno, tienen algunos problemas de medición en los ingresos. Por lo general, el ingreso que mejor captan es el ingreso laboral, pero por otra parte, también tenemos dos cuestiones, que es que las encuestas, por lo general en Argentina, bueno, en este caso en Argentina voy a hablar más que nada, llegan mejor a la gente de menores ingresos. Por lo general, el que tiene un ingreso altísimo no participa de la encuesta permanente de hogares. O sea, no, un futbolista que es millonario, o un empresario que es millonario, o que tiene mucha plata y tiene un ingreso probablemente importante, sería raro que participen de este tipo de encuestas. Eso ya yéndonos al tope probablemente de la distribución. Pero además tienen el problema que tienen problemas de subdeclaración. Cuando nosotros vemos cómo se arma la encuesta, vemos que te preguntan sobre los ingresos, y el encuestador está obligado en sí a escribir lo que vos le digas, por lo cual, o sea, el encuestador, mejor dicho, debería escribir lo que vos le digas, eh, por más que él crea que le estás mintiendo. Entonces, bueno, eso lleva a algunos problemas, más allá de problemas de procesamiento y demás. Si alguna vez trabajaron con la EPH, van a ver que hay problemas de carga y demás, pero bueno, eso ya es otro tema. En términos metodológicos, tenemos esta cuestión que llega por lo general a la gente de menores ingresos, y además podemos tener problemas de subdeclaración. Y aprovecho ya para hacer una introducción a lo que van a ver con Lucas. Nosotros dijimos que los autores intentan de relacionar un poco la macroeconomía, pero este no es un curso de macroeconomía. Sin embargo, vamos a estar viendo en la unidad 10
una parte importante que es el de estabilidad macroeconómica. Este probablemente sería un caso en el cual, si nosotros estuviésemos en otro país, no estaríamos hablando de estabilidad macro en el desarrollo económico, porque la mayoría de los países saldaron hace tiempo el problema de la estabilidad macroeconómica. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países, como vamos a ver en el gráfico, han solucionado gran parte de la inestabilidad macroeconómica, por lo menos de propia de los países. Bueno, si nosotros vemos, este es Argentina en el 2024. En el 2024 Argentina, esto no sé si debe ser fin de periodo, había terminado con una inflación de 117,8%. Y bueno, en ese momento, como podemos ver, estaba comparada con países que también tenían una alta inflación, como puede ser Sudán del Sur. Bueno, Turquía estaba en torno al 59%. Ahora la inflación ha bajado en este último tiempo, ya estamos en abril del 2026, en términos de datos, ¿no? Mayo va a salir dentro de 2 semanas probablemente. Y bueno, el dato de abril ya está en torno al 32,4%. Se observa una desinflación. Pero más allá de lo que ocurre en este último tiempo, bueno, la Argentina en los últimos años, o sea, no ha presentado estabilidad macroeconómica y es un problema que en el mundo ya estaba resuelto. Y cuando me refiero a los últimos años, no me refiero a la era Milei, me refiero a antes, o sea, en la época de Alberto, de Macri, de Cristina. Lo aclaro porque no estoy haciendo un juicio de ningún tipo partidario, y quiero que les quede claro también eso de que, bueno, que en este caso no estamos hablando tampoco de los últimos 2 años, 3 años, porque al contrario, bueno, los últimos 2 años el proceso ha sido de desinflación, al contrario de los que vivimos anteriormente, de un aumento de inflación en otros gobiernos. Pero más allá de eso, es interesante esto de cómo en la mayoría de los países este problema de la inflación ya estaba saldado. Sin embargo, en Argentina no, uniéndose a este club de países que les mencionaba. Ahí les puse Venezuela, que no presenta datos, pero bueno, también estarían en el club de países con inflación alta. Y bueno, muchas veces no estuvo en parte de la discusión esto, no fue tan obvio. Sin embargo, creo que esta unidad, si en algún momento logramos la estabilidad, debería perder, por suerte, un poco de relevancia. Eh, pero bueno, no vamos a estar hablando nada más de inflación cuando hablemos de estabilidad macroeconómica, sino que vamos a estar hablando de cierta estabilidad en los principales de precios de la economía. No solamente es la inflación, también tenemos el tipo de cambio, y van a estar viendo dentro del curso cómo esto afecta a otras variables. En particular, van a trabajar con... hay varios papers, pero van a estar viendo cómo en el paper no me sale el nombre, de Fanelli, bueno, cómo la inestabilidad macro afecta también a la micro, y la micro también termina afectando un poco a la macroeconomía. En el paper de Stiglitz, Ocampo y Guzmán van a ver un poco la importancia del tipo de cambio y cómo este afecta también a la economía. Van a estar remarcando un poco la importancia de un tipo de cambio estable, por un lado, pero también competitivo, por otro. Y después van a estar viendo también algunos problemas como los que son de sudden stop, que esto lo estoy diciendo a modo de introducción para ya que no los quiero cargar con demasiado en la clase. La idea es terminarla ya con esta parte de desigualdad. Pero lo que van a estar trabajando ahí con el sudden stop, básicamente, bueno, qué pasa cuando se revierten los flujos de capitales que estaban entrando a un país y dejan de entrar, o por el contrario comienzan a salir. Bueno, qué tipos de herramientas tienen las economías para lidiar también con eso, ya sea en la estrategia del tipo de cambio, por ejemplo, tener un tipo de cambio más flexible, como también, bueno, acumulación de reservas. Va a haber distintas recomendaciones que van a poder leer en el paper de Calvo y Talvi. Esto lo estoy diciendo a modo de introducción, lo van a ver con Lucas también la clase que viene, y con Santi o conmigo en la otra clase. Así que quédense tranquilos, pero yo siempre intento de darles como un paneo general por si hay alguno que quiere
ir adelantando. Y después no me acuerdo, hay algún otro paper más que tienen como obligatorio, pero no recuerdo en este momento si cambiamos el que estaba antes o no. Pero bueno, ya para el que quiera ir leyendo ya saben más o menos de qué le va a ir a estar hablando cada paper y también, bueno, en qué concentrarse. Así que por mi parte, esto sería todo para la clase de hoy. Les pido por favor que sí, si pueden, se miren este video que les dejé. Yo se lo subo hoy, está en la slide que les habla bueno, las distintas formas. No porque les vaya a agregar algo muy distinto a lo que yo les di, sino porque me parece que está bueno. Y también, bueno, obviamente lean estos dos papers como para si tienen alguna duda extra, me pueden preguntar por mail o bueno, también a Lucas el jueves, o a Santi el lunes, o a mí el lunes, depende de quién vaya. No sé si hay alguna duda o... Perdón, ¿te puedo hacer una duda sobre el TP grupal? Si no hay Eh, problema. sí, obviamente que sí. Eh, Cuando hay que usar todas las teorías necesariamente o solo con agarrar algunas de los que nosotros nos parezcan es suficiente. Porque como al ser la extensión, como la extensión del TP no son más que 6 carillas, preguntaba por eso. Sí, mira, yo cuando lo encaré en su momento, yo intenté abarcar todo. Porque tenés la consigna a mano, si no, ahí yo entro en el curso. Como me parece que por cómo está redactado, les pide relacionar todas las teorías. A ver. Vamos a chequearlo, porque yo no soy el que lo corrige, entonces no te quiero tampoco chamullar. A ver. Materiales. Le dice TP grupal, deben discutir la aplicabilidad de las teorías de desarrollo vista en el curso. Bueno, sí, no, en definitiva, le está pidiendo que describan o sea, que debatan la aplicabilidad. O sea, va a haber teorías que son aplicables como las que no son aplicables por alguna razón, y ahí van a tener que ustedes decir por qué sí o por qué no. Así que entiendo que sí que tienen que abarcar todas las teorías que se han visto en el curso de desarrollo. Perfecto. Y en relación a, Sí. en el sentido, hay que usar ejemplo de todos los países en cada tema o con usar un ejemplo de cada país en cada tema alcanza y sobra. Ahí eso sí te recomendaría que le preguntes a Lucas, Ok, porque lo cambió hace poco, antes era distinto, o capaz yo lo cambié el año pasado y no me acuerdo, pero cuando yo lo cursé era de Argentina y algún otro país que creo que elegíamos nosotros, no me acuerdo muy bien cómo era, pero no teníamos que poner ejemplos de distintos países. Ahí sí lo que les pido, por favor, yo sé que muchos van a usar inteligencia artificial, lo cual está perfecto, que se ayuden con eso. Intenten de chequear que los ejemplos que les tiren no sean inventados, no sean cosas raras, porque el trabajo lo va a corregir Lucas y se va a dar cuenta si hay algo que lo están inventando. Primero pues lo va a googlear y pues si le suena raro no lo conoce, se va a poner a investigar y además porque conoce, si les puso estos países es porque sabe con qué ejemplos les pueden salir, más que nada. Eso es una recomendación personal, obviamente. Van a hacer lo que quieran. No sé si hay alguna otra duda, si no, por mi parte estamos. Consulta. No, hay que hacerlo grupal. O sea, si no llegas a... ¿Qué les dice? ¿Grupos de hasta 3 personas era? Ah, no, 5 personas. eh, Sí, o sea, algún tipo de grupo vas a poder armar de alguna forma. Ya sea de 4 personas o como sea. Porque les dice máximo 5 personas. Podrían armarlo de menos también. O sea, de 4, 3, ponele. Idealmente que sean de 5.
pero sí, no, hacerlo solo no es una opción. No sé si hay alguna otra pregunta o... Ah, perdón, antes me escribí. Ah, bueno, le respondieron que era la Segunda Guerra Mundial. Bueno, gracias, Jax, por responderle. Bueno, como no hay más dudas, dejamos acá. Igualmente, si alguno tiene alguna duda, me puede escribir al mail o, bueno, también pueden preguntarle a Lucas el jueves. Les mando un abrazo grande. Chao. Gracias, Agus. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós, gracias.